Bien chicos, vamos a iniciar nuestra clase de factorización. La factorización se puede considerar como la operación inversa de los productos notables y a la multiplicación de polinomios. Recordemos que los productos notables son una serie de procedimientos muy sencillos que nos permiten realizar de manera muy fácil ciertas operaciones entre binomios muy comunes en álgebra. La factorización, al ser la operación inversa de los productos notables, consiste en que a partir de los polinomios o de ciertos polinomios dados, nosotros vamos a encontrar los binomios o factores que al multiplicarse dieron como resultado el polinomio factorizado. En cierta forma es un procedimiento para evitar la engorrosa división de polinomios. Cuando revisamos la división de polinomios, pues nos dimos cuenta de que es un procedimiento hasta cierto punto complicado. Entonces la factorización va a venir a sustituir de alguna manera la división de polinomios. Bien, vamos a ver qué nos dice el documento. La factorización de expresiones algebraicas consiste en procedimientos sencillos que nos permiten encontrar binomios o trinomios que al multiplicarse dan como resultado una expresión algebraica muy común en matemáticas. Vamos a llamarle factores o divisores de una expresión algebraica a los términos o binomios encontrados en la factorización que al multiplicarse entre sí dan como producto la primera expresión que factorizamos. En este caso vamos a revisar 7 factorizaciones que son primero, factor común. El factor común se debe encontrar, en el factor común se debe encontrar el elemento común a todos los términos de un polinomio. Este elemento común tiene dos partes. La primera de ellas es una parte numérica que tiene que ver con los coeficientes del polinomio. Este se encuentra obteniendo el máximo común divisor de todos los coeficientes del polinomio. La otra parte, la parte de variables, está formada por todas aquellas variables que aparecen en todos los términos de un polinomio. En cada caso, vamos a elegir el menor exponente que aparece en el polinomio para cada una de las variables. Vamos a revisar esto. Vamos a ver aquí un ejemplo. Ejemplo 1. Factoriza la siguiente expresión. Tenemos aquí 6x cúbica y más 18x cuadrada z menos 12x. Tenemos como coeficientes 6, 18 y 12. Vamos a encontrar entonces el máximo común divisor. ¿De acuerdo? Tenemos nosotros aquí, en el caso de la parte numérica, el procedimiento que utilizamos para encontrar un máximo común divisor. Recordemos que estas tres cantidades vemos si son divisibles entre los números primos. Recuerden que el primer número primo pues es el 2. Vemos si alguna de las cantidades es divisible entre 2. En este caso nos damos cuenta pues que las tres cantidades son divisibles entre 2. Entonces dividimos cada una de ellas entre 2. Cuando nosotros encontramos un número como este, es decir, que las tres cantidades son divisibles entre 2, o en un determinado número primo, lo vamos a encerrar en un círculo verde. ¿Sale? Vamos a ver, entonces, como las tres cantidades son divisibles entre 2, lo encerramos en un círculo y lo escribimos con color verde. Al dividir cada uno entre 2 me queda 6 entre 2 me da 3, 18 entre 2 me da 9, 12 entre 2 me da 6. Volvemos a ver si al menos una cantidad es divisible entre 2 y efectivamente sí. Una de las cantidades todavía sigue siendo divisible entre 2 de manera exacta, que es 6. Las otras dos no son divisibles de manera exacta entre 2. En este caso, cuando dos cantidades de las tres no son divisibles de manera exacta entre 2, las copiamos directamente sin hacerles absolutamente nada. Entonces, este 3 se copia, este 9 se copia, y el que es divisible entre 2 pues se divide. 6 entre 2 me da 3. Y vemos que entonces las cantidades ya no son divisibles entre 2. Utilizamos el siguiente número primo, que es 3. En este caso, las tres cantidades son divisibles entre 3. Por lo tanto, lo escribimos en verde y lo encerramos en un círculo. Y hacemos la división. 3 entre 3 me da 1, 9 entre 3 me da 3, 3 entre 3 me da 1. Y volvemos a ver si las cantidades son otra vez divisibles entre 3, al menos una sí, y volvemos a escribir ese 3. Las cantidades que ya no son divisibles entre 3 se copian directamente. 1
Aquí el 1 se copia, 3 entre 3 me da 1, el 1 también se copia y entonces concluimos cuando llegamos a 1. 1 y 1. Bien, el máximo común divisor se va a obtener multiplicando esas cantidades que dividieron a los tres números, es decir, 2 y 3. Entonces el máximo común divisor va a ser la multiplicación de 2 por 3. Entonces 2 por 3 me da 6. Y ya calculamos la parte numérica. Vamos a ver la parte de variables. La única variable que aparece en los tres términos es x. Si nosotros observamos, tenemos tres variables, x, y y z. Pero el caso de y solo aparece en el primer término. El caso de z solo aparece en el segundo término. Pero x sí aparece en los tres términos. Entonces la variable elegida va a ser x. El exponente menor que nosotros podemos ver en estos tres términos, el exponente menor de x, sería entonces 1. Entonces ese exponente va a ser el que va a tener la parte numérica de nuestro factor común. Entonces el factor común se va a componer de la parte numérica, que es 6, y de la parte de variables, que sería 6x o x a la 1. Recuerden que nosotros suprimimos el valor de 1 y nos quedaría entonces como factor 6x. Vamos a dividir los tres términos de nuestra expresión entre el factor común. Lo hacemos aquí. 6x cúbica y entre 6x más 18x cuadrada z entre 6x menos 12x entre 6x. Y hacemos la división. Yo la tengo aquí, ¿no? Entonces tenemos 6x cúbica y entre 6x. Aquí lo tenemos en rojo. Más entre más me da más. Vamos a los coeficientes. 6 entre 6 me da 1. X cúbica entre x me da x cuadrada. Y y pues no tengo con qué dividirlo y se copia igualita. Para el caso del segundo término tenemos 18x cuadrada z entre 6x. Hacemos signos, más entre más me da más. 18 entre 6 me da 3. X cuadrada entre x me da x. Y z pues no se puede simplificar con nada y se queda igualita. El último término tenemos menos 2x entre 6x. Signos, menos entre más me da menos. 2 entre 6 me da 2. X entre x me da 1 y podemos prescindir del 1. Este 1 que tengo aquí y este 1 de aquí, pues pueden no escribirse. Recuerden que estamos en el proceso de multiplicación. Entonces, la división entre el factor común nos queda de la siguiente manera. Va a ser más x cuadrada y. Bueno, puedo prescindir en el primer término del signo más y solo me quedaría x cuadrada y como lo tengo aquí. Vamos en el resultado del segundo término dividido entre el factor común, que sería más 3xz. Aquí lo tengo más 3xz. En la división del tercer término nos queda menos 2. Prescindimos del 1, entonces nos queda aquí menos 2. Y esto entonces sería el resultado de la división de la expresión o de cada uno de los términos de la expresión entre el factor común. Bien, para concluir nosotros nuestra factorización escribimos la expresión original, escribimos nuestro factor común y entre paréntesis el resultado de esta división que hicimos aquí. Entonces, dentro del paréntesis escribimos x cuadrada y más 3xz menos 2. Así concluiríamos entonces nuestra factorización utilizando el procedimiento del factor común o la factorización de factor común. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando yo multiplique este factor común por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, yo voy a obtener como resultado la expresión original. Vamos a ver, si yo multiplico 6x por x cuadrada y, pues me va a dar 6x cúbica y efectivamente coincide con el primer término de mi expresión original. Luego, 6 por 3 me va a dar 18 x cuadrada z. Correcto. Volvemos a obtener el mismo término. Al final multiplicamos 6x por menos 2, más por menos me da menos, 6 por 2 me da 12 y una sola x, y entonces me queda x. Y efectivamente, cuando nosotros hacemos esta factorización, la expresión que obtenemos al multiplicarse da como origen el polinomio o expresión original. Y eso es lo que nos dijeron en la definición de factor común.
¿Sale? Vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos aquí 4x cuarta y cúbica menos 16x cúbica y sexta más 12x cuadrada y 9. Vamos a hacer entonces la parte numérica. Escribimos los coeficientes 4, 16 y 12. Vamos a encontrar el máximo común divisor. Los tres son divisibles entre 2. Lo encierro entre el círculo y lo escribo en verde. Divido entonces todo entre 2. 4 entre 2 me da 2. 16 entre 2 me da 8. 12 entre 2 me da 6. Vuelvo a darme cuenta que todos los números otra vez son divisibles entre 2. Entonces también lo escribo en verde y lo encierro en un círculo. Y hago las divisiones correspondientes. 2 entre 2 me da 1. 8 entre 2 me da 4. 6 entre 2 me da 3. En este caso pues ya no son todos divisibles entre 2, solamente el 4. Pero vuelvo a escribir entonces el 2. Los que no son divisibles se copian, es decir, el 1 se copia igualito, 4 entre 2 me da 2 y el 3 se copia igualito. Vuelvo a darme cuenta que al menos un número sigue siendo divisible entre 2 y vuelvo a colocar mi número 2 y hago la división. El 1 se copia igualito, 2 entre 2 me da 1 y el 3 se copia igual. Bueno, ya ninguno es divisible entre 2. Utilizo el siguiente número primo que sería 3 y veo que este último número que tengo aquí pues es divisible entre 3. Entonces hago las divisiones. El 1 pues se copia igual, el 1 se copia igual y 3 entre 3 me da 1. Y hemos terminado cuando llegamos a 1 en los tres números o los tres coeficientes de los cuales íbamos a encontrar su máximo común divisor. Bien, entonces el máximo común divisor se va a conformar por estos dos números que sí dividieron a los tres coeficientes. Es decir, nuestro máximo común divisor va a ser la multiplicación de 2 por 2. 2 por 2 me da 4 y esta va a ser mi parte numérica. La parte de variables, pues yo me doy cuenta que hay dos variables que se repiten en los tres términos. Yo veo que la x aparece en los tres términos y también la y aparece en los tres términos. Ahora, yo identifico cuál es el exponente menor de x. Tengo x cuarta, x cúbica y x cuadrada. Ah, pues es esta, ¿no? X cuadrada es el menor exponente que nosotros vemos de x. Por lo tanto, en mi factor común voy a tener 4, que es la parte numérica, x a la x cuadrada, y en el caso de y, tengo y cúbica, y sexta y 9. El exponente menor va a ser y cúbica. Hacemos otra vez entonces la división de cada uno de los términos de nuestra expresión entre nuestro factor común. Entonces tenemos 4x cuarta y cúbica menos 16x cúbica y 6 más 12x cuadrada y 9. Y cada uno le dividimos entre el factor común que es 4x cuadrada y cúbica. Ahí está. Hacemos las divisiones. 4 entre 4 me da 1. X cuarta entre x2 me queda x cuadrada. Y cúbica entre y cúbica nos queda 1. Menos 16 entre 4 me da 4. X cúbica entre x cuadrada me da x. Y6 entre y3 me da y3. Más 12 entre 4 me da 3. Cuando tengo x cuadrada arriba y abajo yo escribo 1. Y aquí tengo y9 arriba y 3 abajo, gana el de arriba por 6. Ahí está. Yo lo puedo hacer entonces de la manera como lo hice anteriormente. Dividiendo me da más entre más me da más. 4 entre 4 me da 1. X cuarta entre x cuadrada me da x cuadrada. Y cúbica entre y cúbica me da 1. Y bueno, aquí también tengo los procedimientos. Y veo que me va a quedar x más x cuadrada, entonces solamente pongo x cuadrada. Aquí me va a dar menos 4xy cúbica, menos 4xy cúbica, y de aquí me va a dar más 3, 1y, más 3y sexta, más 3y sexta. Y efectivamente coincide, aquí yo tengo x cuadrada, menos 4xy cúbica, más 3y sexta. Lo podemos hacer de esta manera más sencillo, o podemos hacer todo el procedimiento de la manera que a ustedes les sea más práctico. Pues ese es el método correcto, ¿sale? Yo lo hice aquí de esta manera, hago la parte numérica, 4 entre 4 me dio 1. Yo me doy cuenta que y cúbica y entre y cúbica pues me queda 1. Yo veo aquí, tengo, para el caso de x, 4 arriba y 2 abajo, gana el de arriba por 2. Luego pongo aquí mi menos, 16 entre 4 me da 4. Aquí en el caso de x tengo 3 arriba y 2 abajo, gana el de arriba por 1, ahí está. Para el caso de y tengo y6 y y cúbica. 6 arriba y 3 abajo. ¿Quién gana? Pues el de arriba por 3. Luego tengo más. 12 entre 4 me da 3. Cuando tenemos lo mismo arriba y lo mismo abajo, yo pongo el 1. Y para el caso de y yo tengo 9 arriba y 3 abajo. ¿Quién gana? Pues el de arriba por 6. Ahí está. Y listo, ¿no? Es una manera quizá un poco más rápida
de obtener la división. Bien, yo escribo mi expresión original, 4x cuarta, y cúbica menos 6x cúbica y sexta más 2x cuadrada y 9. Pongo mi factor común que era 4x cuadrada y cúbica, y entonces entre paréntesis pongo el resultado de mi división, x cuadrada menos 4x y cúbica más 3y sexta. Ahí está. Entonces ya obtuve la factorización de esta expresión por factor común. Vamos a ver un tercer ejemplo. Nos dice, ahora factoriza la siguiente expresión. Tengo 2a cuadrada menos 6a más 7b menos 1. En este caso vamos a realizar una factorización parcial, porque si nosotros vemos, en el caso de los coeficientes, no tenemos que todos los números sean múltiplos de un mismo número. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, este es un número primo y este también es un número primo, entonces entre ellos no hay algo en común. El único número en común sería el 1, pero el 1 no entra como parte de los divisores en la parte numérica solamente pues combinaciones de números primos. Entonces no hay parte numérica y vemos que no hay ninguna variable que se repite en todos los términos. ¿Sale? Entonces, si nosotros nos apegamos a la definición de factor común, pues entonces no aplicaría. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que al menos en estos dos primeros términos, como que sí hay algo en común. Vemos que las dos cantidades son divisibles entre 2 y vemos que entre estos dos términos pues sí aparece una variable en común que es a. Bueno, pues entonces vamos a hacer, como dijimos aquí, una factorización parcial, es decir, solo hay factor común para los dos primeros términos del polinomio. Entonces, para esos dos términos vamos a ver cuál sería la parte numérica. Ya dijimos que era 2. Y la parte de variables, pues revisamos que la variable que aparece en los términos es a y su exponente menor es 1, ¿no es cierto? Bueno, entonces nuestro factor común sería 2a. Hacemos la división, tengo 2a cuadrada menos 6a y cada uno lo divido entre 2a. Al hacer mi división, yo digo 2 entre 2 me da 1 y a cuadrada entre a, 2 arriba y 1 abajo, gane de arriba por 1. Ahí está. Menos 6 entre 2 me da 3 y a entre a me da 1 y puedo no ponerlo. Entonces, la división que obtuve aquí es a menos 3. Sustituyo y me queda que la factorización es 2a cuadrada menos 6a más 7b menos 1 es igual a, pongo mi factor común que es 2a, que multiplica al resultado de mi división y al final pongo los términos que no entraron en la factorización, que era más 7b menos 1. Entonces realicé una factorización a los dos primeros términos de manera parcial. ¿Sale? Vamos a un ejemplo 4. En este ejemplo vamos a factorizar la siguiente expresión. Tengo 12a más 6b menos 18c. Bueno, yo veo que de la parte numérica, pues sí hay un máximo común divisor, ¿no? Pongo mis tres números, tengo 12, 6 y 18, son divisibles entre 2. Divido, entonces me da 6, 3, 9. Todavía tengo una cantidad del 6 que es divisible entre 2, los demás se repiten y 6 entre 2 me da 3. En este momento yo me doy cuenta que los 3 son divisibles entre 3, entonces lo encierro en un círculo y cada uno es dividido entre 3. 3 entre 3, 1, 3 entre 3, 1 y 9 entre 3 te da 3. Bueno, al menos hay una cantidad que todavía es divisible entre 3 y los otros se copian igualitos, ¿no? Y 3 entre 3 me da 1 y hemos concluido. El máximo común divisor va a ser la multiplicación de 2 por 3, que es 6. En la parte de variables, pues nos damos cuenta que no existe una variable que aparezca en todos los términos, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay parte de variables. Bien, entonces el factor común va a ser únicamente el 6. Dividimos los tres términos de la expresión, cada uno entre el factor común, que es 6. ¿De acuerdo? Bien, entonces nosotros dividimos entre el factor común, que es 6, y hacemos entonces la correspondiente división, ¿sale? Entonces, aquí yo tengo 12 entre 6 me da 2 y bajo la variable a. Más 6 entre 6 me da 1 y bajo directamente la variable b. Menos 18 entre 6 me da 3 y bajo la variable c. Entonces, ¿qué me va a dar? 2a más 1b menos 3c. La factorización entonces queda de la siguiente manera. 12a más 6b menos 18c es igual al, pongo mi factor común y entre paréntesis el resultado de la división. ¿Sale? 2a más 1b menos 3c. ¿De acuerdo? Y ya concluimos la factorización.
Entonces, si se fijan, entonces va a haber ocasiones en las que va a haber parte numérica, pero no va a haber parte de variables. Vamos a ver ahora un caso al revés, donde no hay parte de variables, pero sí hay parte, perdón, no hay parte numérica, pero sí hay parte de variables. Vamos a ver este ejemplo. Yo tengo 2 a la quinta menos 5 a la cuarta más 7 a la cúbica. Si yo observo, pues todos los números son primos. Por consecuencia, no hay parte numérica. Los coeficientes no. ¿Por qué? Porque los coeficientes no tienen divisor común. Recuerden que el único divisor para los números primos es el mismo número o el 1. Por el contrario, sí va a tener una parte de variables. La variable que aparece en todos los términos es la variable a, y lo vemos aquí, ¿no? Lo tenemos resaltado en verde. Yo veo que en el primer término es a la quinta, en el segundo término es a la cuarta y en el tercer término es a cúbica. Entonces, el exponente menor de a que yo veo entre los tres términos, pues es 3. Entonces, el factor común va a ser a cúbica. Ahora dividimos todos los términos de este polinomio entre el factor común que es a cúbica. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué me resulta. Si no hay nada con qué dividir el 2, se baja igualito. Y tengo a 5 arriba y 3 abajo, gana el de arriba por 2, ¿no? Menos 5 se copia igualito y solamente voy a trabajar con la parte de variables. A4 y A3. Pues gana el de arriba por 1. Después pongo más 7 y tengo A cúbica y A cúbica. Cuando tengo de esta manera, pues es 1 y se puede prescindir de él. De esa manera el resultado de la división me queda 2a cuadrada menos 5a más 7. La factorización completa entonces consiste en escribir la expresión original, pongo mi factor común que era a cúbica y dentro de paréntesis pongo el resultado de la división que era 2a cuadrada menos 5a más 7. Si yo quiero comprobar, pues haría las multiplicaciones. 2a cuadrada y a cúbica me da a quinta, correcto. Menos 5 a cúbica y a me da a cuarta, correcto. Más 7 multiplicado por a cúbica me daría más 7a cúbica. Y entonces ya queda concluido el factor común. Vamos a ver el factor común por agrupación, chicos. En el factor común por agrupación es una factorización parcial donde el polinomio se divide en dos o más grupos de términos, como en el caso anterior, pero ahora vamos a tener varias partes más. Estos a su vez tiene cada uno su propio factor común. Después de esta primera factorización se le puede aplicar una segunda factorización. Entonces, esto del factor común por agrupación consiste en formar grupos que tienen algo en común. ¿Sale? Yo voy a tener un polinomio y lo voy a dividir en grupos que tienen algo en común. Realizo las correspondientes factorizaciones a cada grupo y una vez que ya realicé las factorizaciones, todavía hay posibilidad de hacer una segunda factorización. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Ejemplo 1. Factoriza la expresión 6xy menos 8x más 21y menos 28. Primera factorización, vamos a ver. Los coeficientes no tienen divisor común. Vemos pues que unos son pares, y aquí hay un non y pues como que no es muy claro que haya un factor común entre todos los coeficientes. ¿Sale? Pero observamos que por lo menos los dos primeros son pares, ¿sí? Y los dos segundos como que son múltiplos de 7. Entonces como que sí hay algo en común. ¿Sale? En este tipo de factorización vamos a centrarnos mucho en los coeficientes. Vemos si ambos aparecen en una tabla de multiplicar. Vemos que los dos primeros aparecen en la tabla del 2 y los dos segundos, el 3 y el 4, el tercero y el cuarto término aparecen sus coeficientes en la tabla del 7. ¿Sale? Ese es, digamos que el camino que debemos seguir. Vamos a tratar de agruparlos de acuerdo a si aparecen en alguna tabla en particular. Vamos a ver, entonces para los dos primeros el máximo común divisor pues sería 2. Vemos que los dos son múltiplos de 2 y la variable que tienen en común sería x. Para los siguientes dos términos, para el tercero y el cuarto, vemos que ambos coeficientes son múltiplos de 7 y no hay ninguna variable en común, solamente aparece y en el tercer término. Bien, vamos a dividir los dos términos en su correspondiente factor común, ¿no? En este caso el factor común sería 2x y aquí sería únicamente 7. Dividimos 6xy entre 2x y menos 8x entre 2x. Hacemos números y me queda 3, 6 entre 2 me da 3, x entre x se elimina
y aquí me queda una y. El signo menos lo bajo, 8 entre 2 me da 4 y x entre x se elimina porque me da 1, y ahí está. Hago la división del otro lado, 21 y entre 7, pues me queda 3y, menos 28 entre 7, pues me queda menos 4. Ah, pero yo veo que aquí está otra vez la factorización. Entonces vamos a concluir la primera factorización. Yo tengo la expresión, pongo mi factor común para los primeros dos términos, me quedaría 3y menos 4. El otro factor común que es 7 o más 7. Y el resultado de la división que es 3y menos 4. Ya terminamos aquí la primera factorización. Hacemos una segunda factorización. Yo observo que en estos dos términos en los que se simplificó después de la primera factorización, son una multiplicación de un monomio por un binomio, y aquí tengo otro monomio por un binomio. Ah, pero en cada uno de ellos yo observo que hay algo en común. Cada uno de ellos tiene 3y menos 4, 3y menos 4. Ah, pues entonces yo puedo factorizar esto. Lo saco, aquí lo tengo 3y menos 4, y bueno, yo escribo el resultado de lo que yo tengo. Vean, dividió. Vamos a hacer entonces la división. Estos dos términos que yo tengo aquí los divido entre el factor común en lo que aparece en ambos, que es 3y menos 4. Lo hacemos igual como lo hicimos. 3y menos 4 entre 3y menos 4 pues me da 1, y lo único que me queda sería 2x. Aquí más 7, 3y menos 4 entre 3y menos 4 lo cancelo, y efectivamente me quedó, después de esta segunda división, 2x más 7. Bueno, el resultado de la factorización quedaría 6xy menos 8x más 21y menos 28 sería igual. Pongo mi factor común que obtuve, que era 3y menos 4, y la expresión que resultó después de la división, que es 2x más 7. Y este, jóvenes, sería entonces pues la división de un factor común por agrupación. Vamos a ver si es cierto, si efectivamente se comprueba que estos dos binomios al multiplicarse dan como origen mi expresión original. 3y por 2x, pues efectivamente 3 por 2 me da 6xy. Para el siguiente, 3 por 7 me daría 21y, correcto. Menos 4 por 2 me daría menos 8x, como está aquí. Y menos 4 por 7 me daría menos 28. Y efectivamente se cumple. ¿Sale? Vamos entonces nosotros a continuar con otro ejemplo. Vamos a factorizar. Aquí yo tengo 14ab menos 10a menos 21b más 15. Recordemos que el polinomio de acuerdo a los coeficientes... Reordenemos, perdón, el polinomio de acuerdo a los coeficientes comunes. Yo veo que 14 y 21 como que tienen el 7, ambos aparecen en la tabla del 7, los ordeno, y 10 y 15 aparecen como que en la tabla del 5, ¿sale? Entonces yo veo cuál sería el factor común. Bueno, pues los dos son múltiplos de 7, los dos primeros son múltiplos de 7, sería entonces el factor común sería 7. Y la variable que aparece en los dos términos es b. Del otro lado yo veo que tengo menos 10 y más 15. Yo voy a tratar de utilizar este primer signo en mi coeficiente. De igual manera en este, ¿no? Entonces tengo menos 10, bueno, entonces me va a dar menos, y los dos aparecen en la tabla del 5. Por lo tanto, pongo mi 5. Cada uno de los términos lo divido entre 7b. 14ab entre 7b, pues me queda 2a, ¿no es cierto? Menos 21 entre 7 me da 3, y este con este se cancela. Yo tengo aquí el resultado de esta factorización. De este lado. ¿Sale? Entonces, menos entre menos aquí me va a dar más, ¿no? Aquí hay un pequeño error, ¿no? Ni modo. Aquí me quedó un pequeño error. ¿Sale? Aquí era más 5. Ni modo. Bien, entonces aquí me queda 10 entre 5 me da 2, y la A queda igualita. Más entre menos me da menos. 15 entre 5 me da 3. Y ya lo tengo aquí. Efectivamente, el término que se reproduce es 2a menos 3 y 2a menos 3. Hacemos la segunda factorización. Y entonces yo escribo 2a menos 3, y del otro lado me queda 7b, perdón. Y aquí sería más 5, ¿no? ¿De acuerdo? Menos 5. Entonces, no, es cierto. Está bien, perdón. Menos entre menos me da más, ¿no? 10 entre 5 me da 2. Perdón, me había equivocado, chicos. Menos entre menos me da más. Por eso aquí tengo más en este caso
dentro del paréntesis. 10 entre 5 me da 2 y A baja. Más entre menos me da menos. 15 entre 5 me da 3. Este menos 5 viene del factor común. Perdón, me había equivocado. Y entonces tengo 7b menos 5. Y entonces cuando multiplico 2 por 7 me da 14 AB, ¿no? Lo pongo aquí para que lo vean. 2 por 7 me da 14AB. 2 por menos 5 me daría menos 10A. Menos 3 por 7b me da menos 21b. Y menos 3 por menos 5 me daría más 15. Y ya completamos la factorización. Vamos a tener un ejemplo. Vamos a factorizar la expresión 10mn menos 2n más 20m menos 4. El factor común de cada lado, pues en este caso voy a reordenar. ¿De acuerdo? Entonces reordenamos. Y tengo 2n, ¿no? Parece que aquí hay un error, ¿no? Aquí debería ser 2n, ¿no? Creo que aquí debería ser 2n. ¿Sale? Entonces yo veo aquí 10mn menos 2n y del otro lado tengo más 20m menos 4. Estos dos primeros términos tienen como factor común 2n. Son divisibles entre 2 y vemos que la variable que aparece en ambos términos es n. En este caso vemos que son divisibles entre 4, ¿no? Y no hay variable que aparezca en los dos términos. Al dividir cada uno entre 2n, pongo aquí mi factor común. 10 entre 2 me da 5, n con n se elimina y solo me queda m, menos 2 entre 2 me da 1 y n entre n me da 1. Entonces, el resultado de la división sería 5m menos 1. Bien, aquí ponemos el factor común que era más 4 y dividimos cada uno entre eso. Más entre más me da más, 20 entre 4 me da 5 y bajo la m. Copio el menos y 4 entre 4 me da 1. Ah, efectivamente yo tengo aquí que esto se repite, entonces yo pongo 5m menos 1 y coloco en otro paréntesis lo que obtuve de las factorizaciones. 2n más 4 y aquí estaría el resultado. Aquí yo tengo otro ejemplo. Tengo 6xy menos 27y más 14x menos 63. Yo veo, bueno, porque este está como que están muy claros que son de 7 y este son como de 3, ¿no? Entonces yo veo que de aquí es 3 y y es la variable que aparece en los dos términos. Del otro lado pues solamente pongo más 7, no hay variable que aparezca. Dividimos ambos lados. 6xy entre 3y pues me quedaría 2x, ahí está. Menos 27 entre 3 me da 9 y se elimina la y. Y aquí está. Dividido del otro lado tengo 14 entre 7 me da 2. 63 entre 7 me da 9. Copio el signo. Y ahí está. Copio el más del factor común. Y entonces veo que se repite 2x menos 9. Ahí está. Y de este lado me va a quedar 3y más 7. Es el binomio formado por los dos factores comunes. Y ahí concluiríamos la factorización anterior, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la factorización de una diferencia de cuadrados. Esta factorización se aplica a un binomio formado por la diferencia de dos términos al cuadrado. La factorización que se obtiene es la multiplicación de un par de binomios conjugados. Y lo hacemos de la siguiente manera, miren. Es muy sencillo. El procedimiento de factorización consiste primero en copiar los signos debajo del binomio. Sacar la raíz cuadrada a los coeficientes de los dos términos y anotarlos enseguida de los signos respectivamente. Las variables se copian con su respectivo exponente, pero los exponentes se van a dividir entre 2. El primer binomio obtenido así se encierra entre paréntesis. Se copia el mismo binomio enseguida del primero, pero con el signo negativo cambiado a positivo. Y el resultado obtenido así será entonces el par de binomios conjugados que dan origen a esa expresión. Vamos a ver el ejemplo. Yo tengo aquí 16x cuadrada menos 9. Copiamos los signos. Yo tengo más y menos, ahí está. A los coeficientes le sacamos raíz. Si yo tengo 16, ¿cuánto es raíz de 16? Pues aquí lo pongo raíz de 16 y aquí pongo raíz de 9. Bueno, vamos a copiar ahora las variables con su respectivo exponente. Pues solamente tengo una variable que es x cuadrada. Y entonces vamos a dividir todos los exponentes entre 2. Como solamente es x, pues a x lo dividimos entre 2. Resolvemos los números. La raíz de 16 pues es 4. Y 2 entre 2 me daría 1. Menos la raíz de 9 es 3. Y ya obtuvimos el primer binomio. Tenemos que es 4x menos 3. Aquí estaría entre paréntesis.
Entonces el procedimiento me dice que debo de copiar exactamente lo que obtuve aquí, 4x menos 3, pero ahora le voy a poner un signo más en medio. Sustituyo el signo menos por un signo más y entonces esta ya sería mi factorización. Bueno, formalmente debemos de poner 16x cuadrada menos 9 es igual a 4x menos 3 por 4x más 3. Este tipo de factorización es muy sencilla, chicos. Entonces, vemos qué número al cuadrado me da 16, pues que es 4. ¿Sale? Aquí está. ¿Cuánto es la mitad de 2? 1. Y ahí está. ¿Qué número al cuadrado me da 9? Pues aquí está, ya obtuve el primer binomio. Lo copio igualito, pero le pongo un más en el segundo. Y ya estaría bien resuelta mi factorización. Vamos a ver un segundo ejemplo. Yo tengo 49x6 menos 64y a la 10. Bueno, pues a los números les pongo raíz. Y a los exponentes les saco mitad, así directito, ¿no? ¿Cuánto es la raíz de 49? 7 y la mitad de 6 es 3. Menos la raíz cuadrada de 64 es 8 y la mitad de 10 es 5. Lo copio, 7x cúbica menos 8y cúbica. Lo copio del otro lado, pero con signo positivo. Y entonces ya está mi factorización. Muy sencilla y directa. Vamos al ejemplo 3. Tengo menos 4m6 más 25n8. Otra vez a los números les aplico raíz cuadrada y a los exponentes mitad. Raíz cuadrada y mitad. Ahí está. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. La raíz cuadrada de 25 es 5 y la mitad de 8 es 4. Ahí tengo entre paréntesis mi primera expresión, la copio, pero con signos cambiados. Me va a dar más 2. El signo negativo es el que cambia. Puede estar en el segundo término o en el primero. Aquí nos lo pusieron en el primero como una trampa. ¿De acuerdo? Pero nosotros no caímos. El procedimiento me decía que el signo menos lo ubico aquí. El signo menos lo debo de cambiar a más y listo, porque mis dos términos me van a dar positivo. Vamos a ver el ejemplo 4. 7a a la 26, b40 menos 16, c14. Aquí no les dé miedo, chicos. En el caso de la UNAM, por ejemplo, cuando hacen el examen a la licenciatura para entrar a la universidad, pues este tipo de expresiones con exponentes muy grandes son muy comunes. Vamos a hacerlo. Entonces, al coeficiente le saco raíz cuadrada, a los exponentes le saco mitad. De igual forma aquí tengo raíz de 16 y mitad de 14. Raíz cuadrada de 7, pues lo dejo así como raíz cuadrada, no sé exactamente el valor. Lo que sí puedo hacer es la mitad de 26, que es 13, y la mitad de 40, que es 20. Raíz de 16, pues sí es una división exacta, perdón, una raíz exacta, que es 4, y la mitad de 14 es 7. Copio el valor de cada una. Raíz de 7 a 13, b20, menos 4, 6, 7. Lo copio igualito, pero con signo positivo, y ya concluí mi factorización de binomio por diferencia de cuadrados, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos otro ejemplo, 2x cúbica menos 3y 7, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo aplico raíz, los dos números pues no son raíces exactas, ¿no? No son números primos incluso, pues pongo raíz de 2 y raíz de 3. Ahora, los exponentes que tengo ahora ya no son pares, si se fijan son exponentes primos. Pero de todas maneras yo los divido entre 2, 5 medios y 7 medios. Bueno, como no puedo resolver absolutamente nada, esta expresión la encierro entre paréntesis y esa misma expresión la copio del otro lado, pero con el signo más cambiado. A partir de esto nosotros podemos concluir entonces que cualquier binomio diferencia no necesita ser un cuadrado exacto. Si se fijan, este podría haber sido cualquier expresión que yo tengo, no se nota que sea un cuadrado perfecto. Entonces podemos concluir que cualquier binomio que sea una diferencia se puede factorizar como una diferencia de cuadrados, como lo hicimos aquí. Los números, recuerden que se convierten en raíces, los exponentes hay que sacarles mitad, copiamos ese mismo dato del otro lado y listo. La cuarta factorización se llama factorización de una suma o resta de cubos. En este caso vamos a tener una suma o resta de cubos, la cual se puede descomponer en dos factores. El primero va a ser una suma o resta de sus raíces cúbicas y el segundo se compone por el cuadrado de la primera raíz seguido del producto de ambas raíces con el signo de suma o resta cambiado. Finalmente se suma el cuadrado de la segunda raíz. Vamos a ver cómo es esto, ¿no? Porque este método
Es interesante. Vamos a tener entonces aquí 27x a la 9 menos 8y a la sexta. Entonces primero copiamos el signo. Se copia el signo. Le sacamos raíz cúbica a los coeficientes. Entonces raíz cúbica de 27 y raíz cúbica de 8. Ahí está. Copiamos las variables con su respectivo exponente. Y cada una de estos exponentes es dividido entre 3. Ahí está. ¿Sale? Hacemos los valores respectivos. Raíz de cúbica de 27 pues es 3. Y para el exponente de x, 9 entre 3 me da 3. Luego, menos la raíz cúbica de 8 es 2. Y 6 entre 3 me da 2. Así pues ya obtuvimos el primer factor, que sería 3x cúbica menos 2y cuadrada. Ahora vamos a hacer lo que nos dijeron. Vamos a elevar al cuadrado el primer término. Ahí está, 3x cúbica al cuadrado. Y vamos a elevar al cuadrado el último término, 2y cuadrada al cuadrado. Nosotros lo que hacemos aquí es que directamente vamos a hacer un cambio de signo aquí. Si se fijan, para el segundo término hacemos un cambio de signo, que es el que tenemos aquí en nuestro binomio original. Y multiplicamos los términos de mi binomio. 3x cúbica por 2y cuadrada. Ahí está. Entonces hacemos números. 3 por 3 me da 9, x 3 por 2 me da 6, más, hacemos multiplicación, 3 por 2 me da 6, x cúbica y y cuadrada, más 2 al cuadrado me da 4, y el doble de 2 me da 4, y a la cuarta. Entonces ya obtuvimos el segundo factor, que sería 9x a la 6, más 6x cúbica y cuadrada, más 4y cuarta. Bien, nosotros lo que debemos hacer es completar la factorización. Yo pongo aquí entonces mi diferencia de cubos, 27x a la 9 menos 8y a la 6. Pongo entonces mi primer factor, que era 3x cúbica menos 2y cuadrada, que está aquí, y al final pongo el último factor encontrado, que era 9x a la 6 más 6x cúbica y cuadrada más 4y cuarta. Y ya concluimos. Ustedes pueden hacer la multiplicación, chicos, y verificar que efectivamente se cumple lo que aquí acabamos de expresar, ¿sale? Vamos a factorizar un siguiente ejemplo. Tenemos 6x a la 15 más 125y a la 18. Tenemos aquí ahora una suma. Le aplicamos raíces cúbicas a los coeficientes y dividimos entre 3 los respectivos exponentes, ¿sale? Hacemos números. Raíz cúbica de 64 es 4, 15 entre 3 me da 5, más raíz cúbica de 125 es 5, 18 entre 3 me da 6. Bien, hago entonces lo que me dicen, este al cuadrado y la multiplicación. 4 por 5 me da 20, x cúbica y sexta, y ahí está, x cúbica y sexta. Hacemos cuadrados, 5 al cuadrado, ¿sale? Me da 25, y 6 por 2 me da 12, 4 al cuadrado me da 16, x a la 5, al multiplicarlo por 2 pues me da x a la 10. Bueno, ya obtuve el segundo factor. Para completar la factorización pues pongo mi expresión original, mi suma de cubos, pongo mi primer factor que obtuve y al final pongo el segundo factor que obtuve como parte del procedimiento. Entonces ya les queda a ustedes verificar que efectivamente esto se cumple, ¿no? Vamos a un tercer ejemplo, ¿no? En un tercer ejemplo ahora nos dicen que vamos a factorizar esto. Vamos a factorizar x cúbica menos y cúbica. Bueno, pues aquí como no hay coeficiente, directamente dividimos los exponentes entre 3. 3 entre 3 me da 1 y 3 entre 3 me da 1. Y copiamos el signo. Bueno, ya obtuvimos el primer factor. Elevamos al cuadrado y es la multiplicación de este por este. Entonces vamos a tener xy. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me va a quedar mi segundo factor? Yo pongo x cuadrada, xy más y cuadrada. Para completar la factorización pongo mi diferencia original, mi primer factor y mi segundo factor, y ya concluimos la factorización completa. Vamos a la quinta factorización, que es la de un trinomio de la forma x cuadrada más bx. En esta factorización se obtienen dos binomios que al multiplicar se dan como resultado el trinomio factorizado, ¿sale? El procedimiento para factorizarlo es el siguiente. Se escriben dos pares de paréntesis para los respectivos binomios. La variable del segundo término, es decir, la pared x que aparece, o según vaya a ser el caso de una variable, se escribe como primer término en los dos paréntesis.
El signo del término central se copia directamente en el primer paréntesis. El signo del segundo paréntesis se obtiene a partir de la multiplicación de los dos signos del trinomio. El último signo del trinomio va a determinar una operación. Si es positivo se trata de suma, si es negativo se trata de una resta. El resultado de dicha operación lo determinará el coeficiente central. ¿Sale? Este valor de b. Las parejas, finalmente buscamos todas las parejas de números que multiplicados den el último coeficiente, es decir, este c, este valor de c. La pareja que cumple la operación dando como resultado el coeficiente central va a ser la pareja correcta. Si la operación es resta, el número mayor de la pareja correcta se anota en el primer paréntesis y el menor en el segundo paréntesis. Si la operación es suma, no importa el orden en que se anoten, pero se recomienda anotarlos como en la resta. El número mayor se anota en el primer paréntesis y el número menor en el segundo paréntesis. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a factorizar este trinomio x cuadrada menos 9x más 18. Escribimos en primer lugar los dos paréntesis. Aquí está uno y aquí está otro. Se copia la variable del centro, es decir, yo identifico aquí la x y le pongo x y x. Ni siquiera he manejado signos, ¿sale? Ahora, vamos ahora sí con el primer signo. El primer signo del trinomio se copia directamente. Este menos se copia aquí en el primer paréntesis. El segundo signo en los paréntesis se va a obtener multiplicando los signos. Menos por más, como lo tengo aquí, menos por más me va a dar menos. Por eso aquí yo pongo este signo menos, consecuencia de la multiplicación de los signos del trinomio. Aquí está menos. Luego, el último signo del trinomio va a determinar la operación. Vemos este último signo es más, por lo tanto corresponde a una suma. Y el resultado lo va a determinar el coeficiente central, es decir, este valor de 9. Ahora, vamos a buscar las parejas de números que multiplicados dan 18 y cumplan la operación. Esto se hace encontrando los factores primos de 18. Hacemos una factorización. Haciendo combinaciones de estos factores primos podemos encontrar u obtener todos los números que multiplicados dan 18. Vamos a ver. Yo hago mi factorización, es decir, yo tengo el número 18, veo si se divide entre el primer primo que es 2. Ah, pues que sí. Y me da como resultado 9. 9 ya no es divisible de manera exacta entre 2, por lo tanto hay que dividirlo entre 3. 9 entre 3 me da 3. Y volvemos a hacer el siguiente procedimiento. Otra vez es divisible entre 3. 3 entre 3 me da 1. Y listo, ¿no? Bien, yo puedo hacer las combinaciones de números, por ejemplo, yo tengo aquí que el 18 lo puedo representar con la multiplicación de 2 por 3 por 3 por 1. Pero yo puedo multiplicar entonces 2 por 3 por 3 me da 18, 18 por 1. La suma de los coeficientes, perdón, la suma de los números va a ser 18 más 1, me va a dar aquí 19, ¿no? No sé por qué aquí puse 17, sería 19. Luego yo tengo aquí, si junto los dos primeros números, 2 y 3, me daría 2 por 3 me da 6 y 3 por 1 me da 3. 6 por 3 obviamente me da 18. Y efectivamente sí es una pareja que da como resultado el 18. Pero ¿cuánto me da su suma? 6 más 9 me da 3. Ah, pues efectivamente cumple con el requisito que habíamos visto. 6 más 3 me da 9, ¿no? Efectivamente la suma me da 9. Entonces esta sería una pareja ganadora. Pero revisamos la siguiente. Yo ahora voy a tener un 2 y del otro lado junto 3 por 3. Me da 9. Entonces la pareja de 2 por 9 efectivamente me da 18 y su suma 2 más 9 me da 11. Bien, para no alargarlo más, la suma correcta sería de 6 más 3. La pareja correcta de números son entonces 6 más 3. Entonces en el primer paréntesis anotamos 6 y en el segundo anotamos 3. Aunque no sería necesario, ¿no? Pero por costumbre, para que no nos equivoquemos, lo vamos a hacer de esa manera. El mayor lo ponemos en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis. Vamos a factorizar otro trinomio. Tengo w cuadrada más 3w menos 54. Pongo mis paréntesis, copio mi w, mi primer signo. Más por menos me da menos, que es mi segundo signo. Y solo me faltan los términos independientes, ¿sale? Yo identifico el último signo, es menos, por lo tanto corresponde a una resta y el resultado va a ser 3. Yo hago mi misma factorización, le saco mitad es 27, tercera es 9, tercera es 3 y tercera es 1 y 1. Mi factorización completa va a ser
2 por 3 por 3 por 3 por 9. Cuando hago números, pues multiplico todo esto y me da 54 por 1. Efectivamente da 54, pero su resta me da 53. Siempre la resta es el grande menos el pequeño. Aquí yo tengo, separo un 3 y tengo entonces 18. 18 por 3 me da 54, pero su resta sin 18 menos 3 me da 15. Vamos a la siguiente pareja. Junto 2 y 3 y 3 y 3, es decir, 6 y 9. La resta, ¿cómo me va a quedar? 9 menos 6 me va a dar 3 y aparentemente esta es la correcta. Hacemos el último. Por un lado dejo el 2 y del otro lado multiplico los 3, que sería 27. 27 por 2 me da 60 y... Perdón. 27 por 2 pues me da 54. La diferencia 27 menos 2 me da 25, entonces la pareja correcta sería 9 y 6. O 6 y 9 si ustedes quieren. El número mayor siempre se tiene que escribir en el primer paréntesis y en el número menor en el segundo paréntesis. Por lo tanto, la factorización me queda como W más 9 multiplicado por W menos 9. Otra vez obtuvimos un par de binomios. La siguiente, y podemos poner muchos ejercicios, ¿no? Tengo Z8 más 22Z4 más 120. Escribo mis pares de paréntesis. Mi variable Z4 la escribo en los dos términos. El primer signo se copia, multiplico más por más me va a dar más. Y bueno, el último signo me da suma y el resultado es el término central. Tenemos aquí varias factorizaciones, pero yo veo que la combinación correcta es 10 más 12. 10 más 12, pues efectivamente cuando multiplico 10 por 12 me da 120 y 10 más 12 me da 22. Pues es la combinación correcta. Entonces en el mayor lo debemos de escribir en el paréntesis primero, que es 12, y en el segundo vamos a escribir 10, que es la segunda cantidad. Entonces la factorización de ese trinomio me quedaría z cuarta más 12 multiplicado por z cuarta más 10. Podemos hacer otro ejercicio, un poco más sencillo. M cuadrada menos 12 menos 16, menos 15. Bueno, pongo mis pares de paréntesis, mi variable central la copio mi primer signo, multiplico menos por menos me da más. Y bueno, identifico dos números que multiplicados den 15 y que cumplan que la resta es igual a 2. Recuerden, el último signo es menos, por lo tanto resta, y el coeficiente del centro me dice el resultado, resta es igual a 2. Hago números, pues aquí tengo 15 por 1, pues efectivamente me da 15, pero su resta me da 15 menos 1 me da 14. El otro tengo 15, lo puedo representar como 3 por 5 o bien como 5 por 3. Y listo, ¿no? La factorización completa me quedaría como z a la cuarta menos 5 multiplicado por z a la cuarta más 3. Y ya tendremos entonces la factorización. ¿Listo? Vamos a la última factorización. La factorización de un trinomio de la forma x cuadrada más bx se parece en cierta medida a la anterior factorización, aunque difiere un poco. Bien, vamos a comenzar primero con el último signo del trinomio para determinar primero la operación antes que otra cosa. Si es positivo, se trata de una suma, si es negativo, se trata de una resta. El resultado de la operación lo determina el coeficiente central. Ya con el último signo y el coeficiente central determinamos ya la operación. Buscamos entonces ahora, como lo hicimos al final del primer procedimiento, buscamos parejas de números que multiplicados den el primer coeficiente y elegimos una y la anotamos debajo del primer coeficiente, uno debajo de otro. Se recomiendan elegir parejas de números que estén más próximos entre ellos. De igual forma vamos a buscar parejas de números que multiplicados den el último coeficiente. Elegimos una y la anotamos debajo del último coeficiente, uno debajo del otro como lo hicimos en el primer coeficiente. Multiplicamos estos números de manera cruzada y anotamos el resultado al lado del segundo número. Si los resultados cumplen con la operación, son los números correctos en el orden correcto. Si no cumplen, invertimos el orden de los números en un lado y volvemos a multiplicar. Si otra vez no cumplen la operación y el resultado, cambiamos a la pareja de números de un lado y probamos si esta nueva combinación nos da los resultados correctos. Se deben probar todas las combinaciones posibles. A veces no nos va a salir la primera, sino la segunda, la tercera, etc.
hasta encontrar la combinación correcta. Una vez encontrada la combinación correcta, anotamos cada una de las combinaciones horizontales entre paréntesis. Le anotamos la variable del término central junto al primer número de cada paréntesis. Si la operación es suma, se anotan en los dos paréntesis el signo del término central del trinomio. Si la operación es resta, se anota el signo del término central del trinomio en el que se obtuvo el resultado mayor, y al otro se le anota el signo contrario en la misma línea. Vamos a ver. Si no lo vemos, no lo entendemos. Vamos a ver. Yo tengo aquí 10a cuadrada más 11a más 3. Yo primero me fijo en el último signo, es más, corresponde a una suma. Y el resultado va a ser igual a 11. Las posibles parejas de este primer coeficiente son 10 y 1, 5 y 2. Yo siempre elijo las que están más próximas. 5 y 2 tienen de diferencia entre ellos 3. Yo por eso pongo 5 y 2. Y del otro pues no hay más que 3 por 1 te dan 3. Multiplico 5 por 1 me da 5, 3 por 2 me da 6. Y el resultado mayor es 6. ¿De acuerdo? Verifico si efectivamente la suma cumple. 6 más 5 me da 11. Ah, pues sí es la combinación correcta. Esta es la buena, ¿no? Anotamos las combinaciones que obtuvimos entre paréntesis. 5 y 3 van aquí 5 y 3. 12 y 1 se anotan entre paréntesis. Ahora, la variable del coeficiente central se va a copiar como en el primer término de cada uno de los paréntesis. A y A. ¿Listos? Bien. Como la operación es suma, vamos a fijarnos en este signo central y se lo vamos a anotar a los dos términos independientes en cada paréntesis. Es decir, si este es más, aquí va a ser más y aquí va a ser más. ¿Listo? Vamos ahora a factorizar este siguiente trinomio. 3x cuadrada más 4x menos 4. Bueno, yo veo qué números tengo aquí. Bueno, la operación primero es resta es igual a 4. Yo tengo aquí un par de números que sería 3, 1. Y del otro lado tengo 4 y 1, 2 y 2. Elijo la combinación de 2 y 2 porque están más próximos entre sí. Hago multiplicaciones cruzaditas. 3 por 2 me da 6. 2 por 1 me da 2. Bien. Hago la resta. Siempre es el grande menos el chico. 6 menos 2 me da 4. Y efectivamente sí nos da 4. Anotamos las correspondientes combinaciones entre paréntesis 3 y 2, 1 y 2. Y después vamos a anotar la variable de término central en cada paréntesis. El término central es x, pues cada uno va a llevar x. ¿De acuerdo? Y recuerden que podemos prescindir del 1, ¿no? Podríamos no ponerlo, pero ahorita lo dejamos así temporalmente. Después, como es resta, tenemos que anotar el signo del término central. ¿Cuál era el término central? El término central era este más. Entonces, el término central se va a anotar en el resultado, o en la pareja del resultado mayor, es decir, la que nos dio 6, que es 1 y 2. ¿Sale? 1 y 2, en este caso se debe anotar tenemos aquí 1 y 2, ¿no? Entonces en este caso pues tenemos que anotar, ¿sale? Las parejas, tenemos 1 y 2. Aquí les anotamos entonces la variable x y ya nos quedó. Bien. Como el signo es resta, pero como la suma es resta, el signo del término central se anota donde va el resultado mayor, que fue en este, como lo habíamos visto, y en el otro se va a anotar el signo contrario. Entonces la pareja de binomios que multiplicados dieron origen a ese polinomio es 3x menos 2 y x más 2. Bien, vamos a factorizar ahora el trinomio 4x cuadrada más 13x más 3. Aquí está, la suma es 13. Y bueno, las combinaciones van a ser 4 y 1, 2 y 2, 3 y 1 del otro lado. Pongo primero 2 y 2, hago operaciones cruzadas, 2 por 1 me da 2, 2 por 3 me da 6. Hago la suma, 6 más 2 me da 8 y efectivamente no cumple con la suma igual a 13, ¿sale? No es la combinación correcta. Bueno, no puedo invertir un solo lado porque son dos, es lo mismo arriba y abajo, ¿sale? Pongo la siguiente combinación que sería 4 y 1, multiplico 4 por 1, 4, 3 por 1 me da 3. 4 más 3 me da 6. ¿Listo? Pero 4 más 3 me da 6, 4 más 3 me da 7. Efectivamente la suma de 4 más 3 me da 7 y no cumple con la suma que debe ser 13. Hago el cambio de la combinación del lado izquierdo. 1 más 1 y 4, ¿no? Que son multiplicados, me dan 4. Hago las combinaciones cruzadas. 1 por 1 me da 1 y 4 por 3 me da 12. Hago su suma.
12 más 1, pues efectivamente me da 13, ¿no? Aquí estaba mal el dato, ¿no? Era 12 y aquí era 1, ¿no? Ahí está 1. 12 más 1 efectivamente me da 13 y es la combinación correcta. Yo anoto el resultado mayor, que sería 12, ¿sale? Y anoto entre paréntesis las combinaciones correctas. 1, 3, 4 y 1. Ya están las combinaciones correctas, ¿sale? Les anoto el coeficiente central a cada uno, x y x. Y como es suma, les voy a poner el coeficiente central. Es decir, el coeficiente central que era más, se los pongo a los dos. Entonces 4x cuadrada más 3x más 3 se factoriza como x más 3 por 4x más 1. Vamos a factorizar este otro trinomio. 20y cuadrada más y menos 1. Entonces yo tengo aquí 20y cuadrada más y menos 1. La operación, el último signo pues es menos, que corresponde a una resta. Y el coeficiente en este caso sería 1, ¿no? Vamos a ver entonces. Las posibles parejas que me dan 20 son 21, 10 y 2, 5 y 4. Las posibles parejas que me dan 1, pues no hay más que 1 y 1. Pongo mi primera combinación próxima, que es 5 y 4. Multiplico 5 por 1, 5. 4 por 1 me da 4. La resta, 5 menos 4 me da 1. ¿De acuerdo? Y entonces efectivamente cumple. El resultado mayor lo tengo en esta línea. ¿De acuerdo? Copio estas combinaciones 5 y 1, 4 y 1, se anotan. Copio la variable del centro, que es y, directamente. Y bien, nos fijamos en la operación. La operación dice que es resta, por lo tanto veo cuál fue el resultado mayor y a ese le anoto el coeficiente del signo central, que era más. Bueno, si la combinación que dio el resultado mayor fue 4 y 1, a 4 y 1 yo le pongo el signo del término central, que es más, y al otro le cambio el signo, que sería menos. Y efectivamente esos dos parejas al multiplicarse dan como resultado ese trinomio que tenemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo más, el quinto. Tenemos 8x cuadrada menos 10x más 3. Hacemos la factorización. La operación es suma y el resultado es 10. Las combinaciones que me dan 8, 8 y 1, 4 y 2. Las combinaciones que me dan 3, 3 y 1. Anoto la primera combinación, multiplico 4 por 1 me da 4 y 2 por 3 me da 6. Efectivamente la suma de 6 más 4 me da 10. El resultado mayor es en 6. Copio mis combinaciones 4 y 3, 2 y 1. Les copio a cada una la variable x como primer término. Y finalmente, como se trata de una suma, me fijo que el coeficiente central es menos y se lo anoto a los dos, en los dos paréntesis. La factorización entonces me queda como 4x menos 3, que sería el primer binomio, multiplicado por 2x menos 1, que es el segundo binomio. Ya para finalizar, chicos, vamos a ver lo que se conoce como la factorización de un trinomio cuadrado perfecto, o TCP. Se llama trinomio cuadrado perfecto a un polinomio de tres términos, donde los términos extremos son cuadrados perfectos y el término central es el doble producto de las raíces de esos cuadrados. Los términos cuadrados son siempre positivos, mientras que el término central puede ser positivo o negativo. La factorización de este trinomio no requiere una nueva factorización. Se puede resolver muy bien con las dos factorizaciones anteriores. La única recomendación es que al final, de cuando se obtienen dos binomios iguales, se iguale al binomio repetido pero elevándolo al cuadrado. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo aquí x cuadrada más 6x más 9, yo lo factorizo, recuerden, si no tiene número junto a la x cuadrada, lo factorizo con dos paréntesis directamente. Copio el primer signo, el segundo se obtiene de más por más me da más, y busco las parejas, ¿no? Que multiplicadas dan 9, 9 y 1, 3 y 3. La suma de 9 y 1 me da 10 y la suma de 3 y 3 me da 6. Ah, pues la combinación correcta es esta segunda pareja de números, 3 y 3. Yo pongo x más 3 y x más 3. Listo. Como veo que es el mismo binomio repetido, lo pongo como x más 3 al cuadrado. Háganlo así porque así se acostumbra escribirlo como el cuadrado o un binomio al cuadrado. Tenemos otro ejemplo. Vamos a factorizar ahora 25y cuadrada más 40y más 16. Yo veo que la suma es 40. Tengo como combinaciones para 25, 25 y 1, 5 y 5. Para 16 tengo 16 y 1,
8 y 2, 4 y 4. Siempre les recomiendo utilizar los que están más próximos, entonces utilizamos 5 y 5, 4 y 4. 5 por 4, 20 y 5 por 4, 20. Efectivamente, la suma me da 40. Correcto, entonces es la combinación correcta. Entonces yo pongo esos resultados entre paréntesis, 5, 4, 5, 4. Les anoto la variable central, y y y. Y bueno, como es suma, a ambos les voy a poner el coeficiente central, que es más. Les pongo aquí más y más. Como veo que se repiten, pongo xy más 4 es igual a y cuadrada. Bueno, al coeficiente, al exponente cuadrado, ¿no? Porque se están repitiendo. Estos dos binomios son iguales, entonces sería como estarlos elevando al cuadrado. Y ya quedó la factorización. Y aquí pues tenemos otros ejemplos, ¿de acuerdo, chicos? Vean, este ejemplo es interesante ya para concluir, porque aquí no me dan mi variable al cuadrado, sino me la dan a la cuarta. 16m cuarta menos 16m cuadrada más 4. Pues yo procedo de la misma manera. El último signo me determina la suma. Suma es igual a 16. Las combinaciones para 16 son 16 y 1, 8 y 2, 4 y 4, que están aquí. Para el caso de 4, 4 y 1, 2 y 2, recuerden que utilizamos 4 y 4, 2 y 2, los más próximos. 4 y 4, 2 y 2. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Efectivamente la suma nos da 16. Copio las combinaciones que tengo aquí, 4 más 2, 4 y 2, perdón, y 4 y 2. Les copio la variable central, que sería m cuadrada. Ahí está m cuadrada, m cuadrada. Y bueno, como se trata de una suma, vemos cuál es el coeficiente central y se lo anoto a los dos binomios, menos y menos. Ah, pues es el mismo binomio. Bueno, lo que debemos de hacer aquí es anotar el mismo binomio, pero elevándolo al cuadrado. Y con esto concluiríamos nuestra clase de factorizaciones, chicos.